libre de metílico, de propílico, de bupílico, pero sí están marcadas las concentraciones máximas que están permitidas. Esas sí están muy claras y las cumplen sin ningún problema, ¿no? En los vinos pasa exactamente lo mismo, están dentro de un estándar, pero mi teoría es esa, que al tener mayor temperatura de fermentación en los tintos, normalmente jalas una cantidad mayor que a menor temperatura, y estando dentro del estándar. Y eso se genera, a mi juicio, dolor de cabeza. Y tiene que ver más que con cantidad, con calidad del producto, independientemente de que la gente sí puede ser susceptible al tanino, ¿no? O a los sulfitos en este caso, ¿no? Pero hablamos de que las concentraciones o las cantidades de estos alcoholes están dentro de límites. ¿Y en la etiqueta acostumbran ponerlos? Es como ese riesgo... ¿De qué? ¿Poner qué? El riesgo de que se puede encontrar este tipo de compuestos, sustancias en la... No. En un fermentado, para nada. Y en un destilado, tampoco, pero los tiene. Si estoy hablando del vino, ¿correcto? Porque habrá otros que tengan otro tipo de alcoholes que conocemos como cabezas, pero que no son metílicos. Por ejemplo, todos lo de los cereales o granos. Ginebra, vodka, whisky, son de una materia prima diferente a la fruta. Porque quien produce el metílico es la fruta, ya que tiene una sustancia que se llama pectina. Y la pectina, con el calor, lo que hace es producir metanol, alcohol de madera, lo que le llaman. Entonces, por eso yo puse el ejemplo de un vino, porque es uva. Pero pasará lo mismo con un calvados, pasará lo mismo con un mezcal, con un tequila, no con whisky, no con ginebra, no con vodka. ¿A qué se le llama el alcohol de madera? Es principalmente producido por metílico, que es lo que... Pero no es que se destile madera. No, para nada, no se destila madera, pero así se conoce al aguarrás. Perdón por mi ignorancia. Sí, no. A ver, de los sulfitos, ¿es un conservador que se agrega al proceso de fermentación o que se obtiene de...? No, se agrega. Sí, estos sulfitos se pueden agregar en todo el proceso del vino, desde la vendimia. Hay bodegas que tienen sus viñedos alejados de la bodega de vinificación. Entonces lo que hacen es cargar los camiones. Al cargar los camiones va a haber rotura de uvas por peso. Anteriormente los camiones, sus cajas eran rectas. Al ser rectas, el peso de arriba se refiere directamente al de abajo y entonces hay mucha rotura. Ahora son cóncavas para que el peso esté distribuido, pero se rompen. Una manera de evitar una fermentación es sulfitando el viñedo. Después se sulfita en cantidades pequeñitas el mosto, porque el tiempo de reacción de las levaduras tarda, no es rápida la reacción de las levaduras, entonces no entran en fermentación rápidamente. Entonces se sulfita y después se agregan sulfitos al vino como parte de conservación. ¿Sí? Es un conservador. ¿Correcto? Seguimos. Bueno, aquí tienen ustedes un alambique. Es un alambique que le llaman de olla. ¿Sí? Aquí tienen ustedes la caldera u olla. Aquí está la fuente de calor. Después tienen este capitel, que son diferentes tipos de capitel dependiendo de lo que estén buscando. Este es un cabeza de moro que va a servir como un pequeño rectificador. Cuando aquí hay calor, llega la temperatura y empiezan a desprenderse los primeros vapores y golpean aquí y regresan, y golpean aquí y regresan, con la finalidad de que vayan rectificando y cuando tengan mayor temperatura
pasen por el cuello de cisne, van a entrar a esta olla que se llama calientavinos, van a calentar este contenido y después entran a este serpentín que está en agua fría, la cual está circulando. ¿Para qué? Para que entonces el vapor se convierta en líquido, es decir, hay una condensación y se obtenga un producto líquido. Este tipo de alambique requiere un mínimo de 2 procesos de destilación para poder tener una bebida destilada superior a los 30 grados de alcohol. Normalmente en una primera destilación lo que se tiene aquí es entre 25 y 30 grados de alcohol, no más. Y las bebidas destiladas están por arriba de ese rango de alcohol. Entonces lo que sale de aquí se carga en otro alambique, muy igual a este, y viene otro proceso de destilación exactamente igual, para tener un grado alcohólico más elevado, que estará más o menos entre los 60 y los 70 grados de alcohol. Entonces a esto se le llama alambique de olla, alambique de doble destilación, porque requiere 2 procesos, o alambique de carga y descarga. ¿Por qué? Porque aquí se carga el fermentado, se hace el primer proceso y se tiene que vaciar para poder cargar nuevamente y realizar el segundo proceso. ¿Correcto? Y me permití traer esta imagen activa para ver si con esto puede quedar mucho más claro. Es el mismo alambique que el anterior, y ahorita les explico qué hay con este calentamiento, ¿no? Pero tiene todo. Aquí tiene la fuente de calor, aquí tiene la caldera u olla, aquí va a tener el capitel, el cuello de cisne, y va a entrar por acá. Entonces, se calienta, ¿no? Y empieza a hacer lo que les dije. Llega a cierta temperatura, baja, incrementa la temperatura, y ya que tiene el grado adecuado, entonces libera, pasa al calentavinos para calentar eso y regresa. Se calienta y entonces pasa ya por el serpentín y lo convierte en líquido. Y ese sería el proceso. Así más o menos funciona. Se supone que es el vapor que ya se convirtió en alcohol líquido. ¿Correcto? ¿Sí? Y más o menos así funciona. Entonces se quitan los primeros alcoholes, nos quedamos con el corazón y se quitan los últimos alcoholes. En este alambique, 25-30 grados en primera destilación, la segunda destilación de ese producto de 25 a 30 grados se puede llevar a una temperatura máxima, a un grado de alcohol máximo de 72 grados, y de ahí para abajo. ¿Correcto? Así se va a hacer el brandy de Jerez, así se va a hacer el coñac, así se va a hacer el armagnac, así se va a hacer el tequila, así se va a hacer el mezcal, bajo este esquema. Así se va a hacer el whisky de Malta. Entonces, las bebidas destiladas se conocen también como aguardientes, porque a la salida del alambique todas son incoloras. Todos son incoloros. Entonces, imagínense que saquen un producto ya no de 90 grados, que saquen un producto de 60 grados, pues quema. Entonces en la antigüedad se le llamaba aguardiente. Salud. Espirituoso, porque se decía que cuando se empezaban a desprender los primeros vapores de alcohol de un vino, se decía que se separaban los espíritus de ese vino, y de ahí viene el nombre de espirituosas y o de vida, agua de vida, porque al principio el alcohol se utilizó con fines terapéuticos, como ustedes ya saben, ¿no? Ese fue el principio prácticamente de la destilación alcohólica. Entonces tiene estos 3 nombres y tiene que ver con el resultado del mismo proceso. Y clasificación de los aguardientes, pues vamos a tener aguardientes de vino y de sus residuos. Es decir, el vino es el que se va a destilar, y entonces tenemos
vino y sus residuos, cereales o granos, y frutas y sustancias que producen azúcar, que las vamos a ver aquí. El coñac es un aguardiente de vino, con denominación de origen, pero es un aguardiente de vino. El brandy de Jerez es un aguardiente de vino, con denominación de origen Jerez, pero es un aguardiente de vino. El Armagnac es otro aguardiente de vino con denominación de origen. El primero y el tercero franceses. El pisco es otro aguardiente de vino. Lo que se destila es un vino. Aquí no tienen denominación de origen reconocida a nivel internacional y hay dos países que se están peleando la paternidad, Perú y Chile. Y por los tratados comerciales que tienen estos países a nivel mundial, no se ha podido liberar ninguna de las dos países para otorgar la denominación de origen, entonces no hay denominación de origen a nivel internacional. Cada uno de los países le da su propia denominación de origen, pero no sirve a nivel internacional. Después tienen el orujo, y aquí lo que se va a destilar no es vino, son las pieles de la uva que se obtuvieron como resultado de la fermentación alcohólica de un vino. Y esas pieles están cargadas de vino, se destilan y se obtiene un orujo. En España, el orujo gallego tiene denominación de origen. La grapa también es un aguardiente de residuos de uva, así se le llaman a las pieles, grapas. Y en Italia hay más zonas de producción de este aguardiente con denominación de origen. La grapa del Véneto tiene denominación de origen, la grapa de la Toscana tiene denominación de origen, la grapa de Friuli, denominación de origen. Principalmente es la parte centro-norte, las zonas de producción de grapa que tienen derecho a la denominación de origen. ¿Sí? Y el MAC. El MAC también es un aguardiente de pieles de uva, pero es en Francia. Entonces son prácticamente sinónimos orujo, grapa y MAC. Orujo para España, grapa para Italia, MAC para Francia. Y también tenemos, por ejemplo, algunas con denominación de origen, lo que es un Marc de Champagne. Quiere decir que con las pieles con las que se elaboró un champán se pueden hacer este tipo de aguardientes. Marc de Borgoña, igual, con las uvas que se hicieron vino en Borgoña, se hace este aguardiente. Y estos son el primer grupo, que son los aguardientes de vino y de sus residuos. El siguiente son los aguardientes de grano, y aquí tenemos un whisky, ya sea whisky de Malta, 100% Malta, vodka, ginebra, que son prácticamente los de granos y cereales, y esto es un calvados. Este es un calvados, no es otra cosa más que la destilación de la sidra. Entonces este ya entra en el último de los grupos, que son aguardientes de frutas o de productos que producen azúcar. Y aquí tenemos el calvados, que es de manzana y de pera. Se utilizan los dos productos para hacer el calvados y tiene denominación de origen. El ron tiene denominación de origen, ¿sí? En algunas zonas de producción nada más. Este Zacapa es de los más reconocidos a nivel mundial, que trabajan una campaña mercadológica que dicen que es el coñac de los rones, ¿no? Es caña, tequila y mezcal. Estos cuatro últimos también producen metanol. En esta diapositiva, los tres primeros no producen metanol, producen cabezas, pero no metanol. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perdón, ¿de dónde es el ron Zacapa? Guatemalteca. Gracias. Vámonos con el segundo grupo, que son las bebidas encabezadas. Y encabezar, pues aquí se los pongo. Es un proceso que consiste en agregar alcohol a un mosto
o bebida fermentada o en fermentación. ¿Qué quiere decir? Que podemos agregarle en 3 momentos diferentes alcohol a un producto. Jugo más alcohol, ese es encabezado. Después, ya inició el proceso de fermentación y a la mitad del proceso de fermentación o antes de que concluya, se agrega alcohol, se incrementa el grado alcohólico hasta su grado comercial y se para la fermentación alcohólica por adición de alcohol. Y al término de la fermentación se agrega y tenemos diferentes productos. ¿Han probado ustedes Oporto? ¿Sí o no? ¿Dulce o seco? Dulce. Ok, pues es lo que hacen. Normalmente en un Oporto fermenta a 8 grados de alcohol y cuando esté en 8 grados de alcohol encabezan, agregan el alcohol hasta 18, 20, 22 grados. A esa graduación que queda el producto, la levadura no puede vivir, se muere la levadura y se queda azúcar residual. Como el ejemplo que les comenté, pero aquí agregándole alcohol. ¿Correcto? Y por eso van a encontrar un producto alcohólico, porque su fermentación parcial y quedó una cantidad de azúcar residual importante. Y hay otros que se encabezan hasta el término de la fermentación alcohólica. ¿Han probado, por ejemplo, ustedes un jerez fino? Un jerez fino, un oloroso, un amontillado. Bueno, pues estos productos, la fermentación alcohólica concluye, termina la fermentación alcohólica y después se les agrega alcohol. A esto se les llaman bebidas encabezadas, encabezar adicional alcohol, o fortificadas porque se hacen más fuertes agregándoles un mayor grado alcohólico. Estas serían esas. Entonces su fórmula sería mosto o bebida en fermentación para tener una fermentación parcial, o bebida fermentada ya cuando terminó la fermentación. En cualquiera de estos 3 momentos podemos encabezar, y se encabeza con alcohol, normalmente es alcohol de vino, y nos va a dar como resultado una bebida encabezada o fortificada. Y el grado alcohólico va de 15 grados hasta 24 grados de alcohol. Normalmente ese sería el rango de una bebida encabezada o fortificada. Aquí quiero agregar algo. También por ahí habrán escuchado bebidas generosas, ¿no? Las bebidas generosas están normalmente en este mismo rango, de 15 a 24 grados de alcohol. Nada más que el grado alcohólico se obtuvo de forma natural. No hubo encabezado, no hubo fortificado. Y esa sería la diferencia. Y como ejemplos tenemos, les decía yo, un jerez fino, como el tío Pepe, como la Ina, el Oporto. Y el Oporto puede ser un Oporto dulce o un Oporto seco, porque también hay Oportos secos. Entonces aquí lo único que va a cambiar es el momento del encabezado. Si va a ser un Oporto dulce, se encabeza a mitad del camino, a mitad de la fermentación para que quede azúcar residual. Y si va a ser un Oporto seco, ya después de la fermentación o para terminar la fermentación, dependiendo qué tan seco se quiera dejar. Un Madeira, ¿no? que es también portugués y también es un encabezado, y un Marsala. El Marsala se ha utilizado principalmente para cocina, pero se puede tener también buenos Marsalas y tomarse como si fuera un jerez o un Oporto. También tienen dulces y también tienen secos. Y para cerrar la charla, vámonos con los licores. Y aquí la conceptualización es un poquito amplia, pero creo que vale la pena que la platiquemos, ¿no? Es una bebida hidroalcohólica. ¿Qué nos dice hidroalcohólica? Que tiene alcohol y agua. Entonces, de entrada partimos de un producto con alcohol y agua. Después, que se elabora a partir de maceración o infusión. ¿Qué es la maceración y qué es la infusión? No, pero ¿qué es la maceración?
¿Mandé? Machacar, no. La única diferencia entre la maceración y la infusión es temperatura. ¿Correcto? Si nosotros hacemos, un ejemplo característico de esto es el agua de Jamaica. Ponemos un cacharro, agua caliente y ponemos la flor de Jamaica, ¿no es cierto? Y encendemos. Al poner temperatura, lo que estamos haciendo ahí es una infusión. Y otra es el mismo cacharro, un agua a temperatura o fría y la dejamos toda la noche. Esa es una maceración, ¿correcto? Son dos productos diferentes y el resultado también es diferente. Si ustedes en algún momento han hecho las dos, van a encontrar diferencias muy marcadas. Una muy rápida, con mucha extracción de color y hasta con cierta tanicidad. La otra, un aroma muy sutil, un aroma mucho más suave, mucho más elegante. Entonces, a esa bebida alcohólica le agregamos, ya sea con calor o sin él, flores como el caso de la Jamaica, flores, frutas, hierbas, semillas, especias, o incluso extractos aromáticos concentrados, ¿sí? Y después se va a saborizar. Normalmente se le agrega azúcar o jarabe, y eso es lo que nos va a dar un licor o una crema que se conocen como cordiales. ¿Sí me expliqué? Eso es un licor. Es una bebida alcohólica que se obtuvo por maceración o infusión de estos elementos y que se les agregó azúcar. ¿Les gusta el anís? ¿No? Bueno, a quien le guste el anís puede tener el seco y puede tener el dulce. ¿Cómo se obtiene el anís? Es un destilado. Si es seco, será una bebida destilada. Si es dulce, a esa bebida destilada se le agregó azúcar y se convierte en un licor. ¿Qué diferencia hay? Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos alcohol, más agua, bebida hidroalcohólica, más sustancias aromáticas, ¿correcto? Que pueden ser artificiales, que pueden ser concentrados, que pueden ser jarabes o que pueden ser naturales. Puede ser maceración o infusión. Incluso en algunos restaurantes me dicen, es que nosotros infusionamos en frío. No hay infusión en frío. Hay una criomaceración y entonces se vale. O una maceración en frío, pero no infusión en frío. Azúcar y jarabe y tenemos como resultado licor o crema. Y los ejemplos de estos, pues ya lo conocerán. Un licor de 43. Midori. ¿De qué es el Midori?